Yo me acuerdo que desde cuando yo estaba joven, yo siempre tenía un concepto de la oración que era muy diferente a lo que la Biblia enseña. Y me imagino que muchos de nosotros caíamos en lo que yo caía cuando venía la oración. Y era que la oración para mí era que yo le pedía a Dios y Él me lo daba. Yo cuando estaba más joven, yo le pedí a Dios que Él me hiciera alto para que yo fuera un profesional jugador de baloncesto. Yo quería medir como 6'6" y quería ser un profesional, y yo le rogaba a Dios que me hiciera alto. Pero me dio de altura solo de llegar a los 6 pies, no de 6'6". No pude ser un profesional jugador. Yo le pedí a Dios muchas veces que me diera novias, que me hiciera guapo. Le decía: Dios, hazme guapo, yo quiero tener novias. Y yo le rogaba a Dios. Yo le rogaba a Dios que me diera dinero, que me diera carro. Y muchas veces nosotros tenemos este concepto que la oración es donde nosotros venimos y le pedimos a Dios, y Él nos tiene que dar lo que nosotros le estamos pidiendo. Esta mañana yo quiero hablar de la oración. Desde el principio de este año nosotros comenzamos con una vigilia que estaba basada en la oración. Mis sermones en la capilla las últimas semanas estaban basadas en la oración, porque yo pienso que si nosotros realmente queremos un reavivamiento en nuestras vidas, queremos un cambio en nuestras vidas, no importa que nosotros tomemos los pasos necesarios para hacer esos cambios, vamos a caer. La única manera que puede haber un reavivamiento, que puede haber un cambio real, donde nosotros somos transformados en el nombre de Cristo Jesús, es si nosotros nos dedicamos y caminamos en oración. Porque en la oración nosotros estamos conectados a nuestro Padre. Y solo Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Solo Dios tiene el poder de salvarme. Solo Dios tiene el poder de cambiar ese corazón que no quiere entregar su vida a Dios. En la capilla con los jóvenes les enseñé una frase y les dije que si se duermen durante mi sermón y se olvidan lo que dije, quiero que solo se acuerden de esta frase, que la he repetido acá en la iglesia. La repetí un miércoles y un viernes, y es esta frase: la oración resulta en cambios. La oración resulta en cambios. Ahora quiero que la repitan conmigo a las 3. 1, 2, 3. La oración resulta en cambios. Si alguien les dice a ustedes de qué se trató el sermón, van a decir que la oración resulta en cambios. Y algo importante es que la oración resulta en cambios, porque la oración nos puede transformar adentro, puede transformar las circunstancias alrededor, y Dios puede transformar a gente a través de la oración. Pero la única manera que la oración puede ser efectiva es si la oración comienza y termina con Dios. No comienza conmigo, pero comienza y termina con Dios, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. La oración es efectiva si nosotros escuchamos la voz de Dios. Y el Espíritu Santo nos deja saber que es la voluntad de Dios, y nosotros en el nombre de Cristo Jesús pedimos que la voluntad de Dios se haga en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros amigos, nuestras relaciones, en nuestro camino espiritual. Dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que la voluntad de Dios se haga en nuestras oraciones. La oración resulta en cambios cuando comienzan y terminan con Dios. La oración resulta en cambio cuando nosotros tomamos el ejemplo de Jesús y oramos como Jesús. Dedicamos tiempo en la oración. Esta mañana me quiero enfocar en un aspecto bien importante de la oración, que yo pienso que muchos de nosotros todavía no sabemos cómo hacerla, y todavía no entendemos
¿verdad? Qué importante es. Nosotros, como dije al principio, cuando oramos siempre comenzamos con nuestras peticiones. Porque todos nosotros acá tenemos necesidades. Y no estoy diciendo que nuestras necesidades no son importantes. Son importantes. Dios los ama a nosotros y quiere proveer nuestras necesidades. Pero un aspecto importante es esto, que nosotros tenemos que aprender a orar para las necesidades de los demás. Como cristianos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros sabemos que yo no vengo primero, yo no soy primero. El primero es ¿quién? Es Jesús. Primero es Dios en todo. Y como primero es Dios en todo, Dios me llama ¿a qué? A servir ¿a quién? A los demás, a la humanidad. Eso quiere decir que las necesidades de los demás vienen ¿qué? Primero. Quisiera que nosotros fuéramos al libro de Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, para los que no saben, está en el Nuevo Testamento, está después del libro de Hechos. Romanos 8, versículo 34. Cuando lo tengan pueden decir amén. Ok, amén, amén. Dice la palabra de Dios así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de ¿quién? De Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Qué significa interceder? ¿Qué significa? Cuando nos defiende, ¿qué más? Un defensor, alguien que habla por otra persona. Jesús, ¿qué está haciendo? Está intercediendo, está hablando para nosotros. Eso nos enseña que cuando nosotros oramos a Dios, nuestras oraciones, cuando pedimos en el nombre de Cristo Jesús lo presenta al Padre para nosotros. Jesús ahorita está intercediendo para nosotros. Y lo interesante de este principio es que Jesús nos llama a hacer lo mismo. Como cristianos, nosotros tenemos que aprender a interceder para unos y los otros. Tenemos que interceder en oración para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Y no estoy hablando de solo de simple decir: Dios, quédate con mi hermano que no sé lo que está pasando, está sufriendo, pero quédate con él. Una intercesión verdadera necesita otras dos cosas más. Ahora quisiera que fuéramos al libro de Mateos. Libro de Mateos. Capítulo 9. Capítulo 9. Mateo 9 está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro en el Nuevo Testamento. Y antes de leer el versículo, ¿cuántos de nosotros aquí creemos que hay poder en la oración? ¿Cuántos de aquí de nosotros hemos visto cómo Dios ha contestado oraciones? Cómo Dios ha hecho milagros en la oración. Nosotros como iglesia escuchamos eso, sabemos que hay poder en la oración, pero para poder interceder y para que sea más poderosa, hay dos aspectos más importantes de la intercesión que nosotros tenemos que aprender a aplicar. Quisiera que fuéramos a Mateo 9, versículos 35 y adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Ok, la palabra de Dios dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay dos cosas bien importantes que a mí me sobresalen del texto que hace Jesús. Y la primera es esta, que Jesús mira la multitud.
En el griego, la palabra mirar no es simplemente ver lo exterior, pero es ver lo internal. Se puede traducir a la palabra entender. Jesús entendía a la multitud. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que Jesús, cuando él miraba a la multitud, él entendía que en la multitud había gente que estaban sufriendo. Había gente que estaban en tormentas. Había gente que necesitaban ayuda. Había gente que estaban desgastados. Y él entendía que había una necesidad. Y por eso él dice que la multitud eran como ovejas sin qué, sin pastor. Porque lo interesante es que en el tiempo de Jesús, los líderes de Israel, ellos fueron llamados a ser los líderes del pueblo. Ellos eran llamados a reflejar el amor, la gracia de Dios. Pero ellos estaban tan enfocados en ellos mismos que se habían olvidado de la misión. Y por eso Jesús le estaba diciendo que el pueblo, la multitud, la gente no tenían líderes. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo como iglesia. Somos líderes, pero realmente estamos tan enfocados en el yo que nos hemos olvidado de la gente alrededor que está sufriendo y necesitan escuchar y vivir la esperanza de Cristo Jesús. Jesús no solo miró, pero entendió que la gente estaba en necesidad. Y al entender la gente, lo movió a tener ¿qué? Compasión. ¿Qué significa tener compasión? Lástima, ¿qué más? Piedad, es ser movido. La compasión aquí en el griego significa ser movido, que nuestro corazón sea como golpeado al ver que una persona está sufriendo y nos duele ver que esa persona está en una tormenta también. Jesús entendía que la multitud no solo tenía problemas del exterior, no solo estaban pasando por tormentas. Él entendía que había un problema más grave y ese problema era el pecado. Y muchas veces nosotros nos olvidamos, estamos tan enfocados en yo mismo que nos olvidamos que el mundo allá afuera está en el problema del pecado, que el enemigo está ganando esa batalla. Es interesante es interesante que Jesús no solo miraba y entendía a la gente, pero fue movido a la compasión. Porque muchas veces es raro ver que nosotros miremos a una persona, la entendamos y seamos movidos a la compasión. Porque si nosotros miramos, entendemos y tenemos compasión, el resultado es acción. Eso nos mueve a una acción. Pero muchas veces nosotros escuchamos, nuestro hermano está sufriendo, tiene una enfermedad. Ok, sí, voy a orar por él. Y uno tiene su oración rápidamente y ya estuvo. Sí, mi hermano no tiene trabajo. Ok, sí, pobrecito, pero ahí voy a orar por él. Sí, esa familia está quebrada, ese matrimonio, se van a divorciar, voy a orar por ellos, está bien. Y tomamos la oración como que si una oración rápida, como que si vamos a una tienda y compramos algo rápido y ya. Pero no debería de ser así. Jesús nos llama y nos da el ejemplo que tenemos que tomar ese paso extra donde realmente entendemos a nuestros hermanos y hermanas y somos movidos a la compasión, Me gusta lo que Jesús dice en los siguientes versículos, versículo 37 al 38. Él dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Y aquí la mies, ¿qué representa? Las personas, la gente. La mies es mucha. Y yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, ¿hay mucha mies allá afuera? Sí, es mucha. Pero miren lo que Jesús le dice a sus discípulos: pero los obreros ¿son qué? Son pocos. Los obreros son pocos. Esa es la realidad, familia. La realidad es
que como líderes, como cristianos, como servidores, estamos fallando. Como líderes, nosotros como servidores de Cristo Jesús, no estamos representando a Jesús como se debería de representar. No estamos amando a los demás como se debería de amar. No estamos sirviendo como se debería de servir. Porque estamos tan enfocados en el yo. Estamos tan enfocados en nuestras vidas personales, en nuestros trabajos. Y solo queremos que Dios conteste y conteste y conteste mis necesidades. Y realmente no puede haber un reavivamiento, realmente no puede haber un cambio, porque no le estamos dando el espacio al Espíritu Santo que trabaje. No estamos dejando que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Versículo 38, Jesús le dice a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra rogad en el griego es orad, interceder. Jesús le dice a sus discípulos: si los líderes están fallando, lo que ustedes deben de hacer no es tener más semanas de evangelismo, y no estoy diciendo que son malas. No es que ustedes tienen que tener más estudios bíblicos, no estoy diciendo que son malas. Pero lo primero que tiene que hacer es que orar, interceder, pedirle al Señor que Él mande más obreros, que Dios trabaje. Y nosotros como cristianos tenemos que interceder para nuestro hermano o hermana. Tenemos que pedirle a Dios que Él trabaje en la vida de esa persona, porque yo no puedo transformar a una persona. Yo le puedo leer la Biblia, yo le puedo tirar versículos, pero yo no puedo transformar una persona. El único que transforma vidas es Dios. Y la única manera que Dios puede trabajar el 100% es si nosotros los dedicamos a la oración. Hay una canción que nosotros conocemos, dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Familia, esa es una verdad. Cuando nosotros dependemos el 100% en Dios, suceden cosas maravillosas. Tenemos que estar conectados a Cristo Jesús. Hay una historia que les quiero contar de un pastor. Este pastor, no me acuerdo en qué parte de Europa es donde él nació, pero él se llamaba el pastor Pavel. Y el pastor Pavel cuenta que él nació en una ciudad, en un lugar donde el cristianismo no era aceptado. Donde si uno era un cristiano, uno era perseguido. Y es más, si uno era un cristiano, así públicamente lo llevaban a la muerte. Pero él desde una edad bien joven, él decidió entregar su vida a Dios, y él decidió a tener una vida donde él se dedicaba a la oración, porque él decía que el único que puede transformar este país, esta nación, el único que puede transformar y protegerme es Dios. Solo cuenta la historia que él plantó una iglesia. Y él era un pastor que era bien dedicado en la oración. Él enseñaba a su iglesia que tenían que orar. Lo primero que ellos tenían que hacer era ser reconocidos como una iglesia que oraba, que intercedía por los demás. Él cuenta que su iglesia estaba creciendo por los miles. Mucha gente se estaba entregando a Cristo Jesús. Y él decía que todo esto no era por las cosas que ellos hacían, pero era porque ellos estaban tan dedicados en la oración que era Dios el que estaba trayendo a gente. Y él cuenta que un día él estaba manejando con su esposa. Iban para su iglesia cuando estaba en plática con ella, cuando él de repente se le pone enfrente un muchacho en una bicicleta y lo atropella y lo manda 10 pies en el aire. Dice él que paró el carro, salió del carro,
fue al muchacho, estaba lleno de sangre, gente llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia y lo llevaron al muchacho, ¿verdad?, al hospital, y él lo fue siguiendo. Y él cuenta que en su ida hacia el hospital, él no podía creer que él había hecho algo así. Él no podía creer que había comenzado una tormenta tremenda en su vida. Y él estaba rogando a Dios que el muchacho estuviera bien. Llega al hospital y los doctores tratan todo, pero no pueden salvar la vida a ese muchacho. Pierde su vida, lo declaran muerto. Sus riñones estaban quebrados, un pulmón se le había caído y tenía sangre interna en el cerebro que no podían pararla. Y se ahogó en su propia sangre. Lo declararon muerto. El pastor decepcionado. Dice que cuando él se fue del hospital con su esposa, él quería irse abajo de una roca y esconderse para siempre. Estaba en llantos con su esposa. Pero dice que los llantos lo llevaron a su iglesia. Y cuando él llegó a su iglesia, lo primero que él fue es que llegó al púlpito, se tiró y empezó a gritarle, a clamarle, a llorar a Dios que hiciera algo. Porque él ya no iba a ser reconocido como el pastor que su iglesia estaba enfocada en la oración. Él ya no iba a ser reconocido como el pastor que estaba creciendo iglesias. Él iba a ser reconocido como el pastor que mató a un muchacho. Y dice que él y su esposa estaban en llantos y orando, clamando, intercediendo, rogándole a Dios, por favor, Dios, haz algo, haz un milagro. Y dice que poco a poco sus líderes de su iglesia se dieron cuenta de lo que había pasado y ellos llegaron a la iglesia y empezaron también a interceder. Empezaron también ellos a orar. Eran como las 8 de la noche. Y llegaron sus ancianos, llegaron los diáconos, después llegaron otros líderes. Y poco a poco la iglesia se llenó, no solo con miembros de iglesia, pero gente de la comunidad que no iban a la iglesia porque querían entrar en esta oración. Él había visto cómo Dios había obrado en su ministerio, pero él ahora le estaba pidiendo a Dios que hiciera un milagro que él nunca ha visto, que solo ha leído y escuchado en la Biblia. Pero se pusieron a orar. Pasó las 10 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, todos llorando en llanto, rogando y nada. 4, 5, 6 de la mañana y nada. Pero cuenta la historia que después, como a las 7 de la mañana, entra uno de sus ancianos y le dice: pastor, necesita venir conmigo al hospital ahorita mismo. Venga, sígame. Y él en su mente estaba pensando que la familia del muchacho lo querían enfrentar. Eso es lo que él estaba pensando a la ida al hospital, y solo pidiéndole a Dios que Dios, por favor, no deje que ellos, aunque me merezco la muerte, que ellos tengan un poco de amor hacia mí. Yo no quise hacer esto. Y cuando llegan al hospital, el anciano lo agarra de la mano y lo lleva a un cuarto donde hay como 10 doctores, y los doctores se miraban perdidos, se miraban como que estaban discutiendo, estaban mirando los radio X, estaban mirando sus tablas y estaban como en una discusión. Y él estaba un poco confundido de lo que estaba pasando. Pero él, cuando se fijó, miró que los doctores estaban en un círculo y en medio había una cama, y en esa cama estaba el muchacho. Pero él dice que cuando él miró al muchacho, él cayó en sus rodillas porque no podía creer lo que había visto. El muchacho estaba en la cama, sentado, despierto. No podía creer que alguien que fue declarado muerto un día atrás, ahora estaba vivo.
Y los doctores no lo podían creer, le hicieron exámenes al muchacho. Y miren cómo es Dios. Le hicieron exámenes al muchacho y las radiografías, ¿verdad? Las tablas, todos y enseñaban algo muy diferente a lo que ellos encontraron al principio. Ahora ya no tenía sangre en su cabeza, nada. Sus riñones estaban bien, su pulmón bien. Todo el ser del muchacho estaba bien. Familia, y tal vez para nosotros se nos hace difícil, ¿verdad? Tal vez creer este tipo de historia, pero familia, hay poder en la oración. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando nosotros intercesamos por unos a los otros, vamos a ver que Dios va a obrar. Cuando nosotros oramos y le suplicamos a Dios por nuestros hermanos o hermanas que están pasando una tormenta difícil, vamos a ver que Dios va a obrar. Yo sé que muchos de nosotros acá tenemos amigos, tenemos familiares, esposos o esposas, hijos que tal vez no quieren dar su vida a Dios. Y nos duele. Nos duele ver que nuestros seres queridos no quieren entregar su vida a Jesús. En este momento, familia, quisiera que todos nosotros cerráramos los ojos. Que todos cierren sus ojos. Y en este momento, quiero que ustedes imaginen que están en la cruz del Calvario, a los pies de Jesús. Cierren sus ojos. Y quiero que se imaginen que están ahí en ese momento cuando Jesús está crucificado. Quiero que miren a Jesús. Miren la sangre que Él está tirando. Cómo está lleno de sudor. Cómo está teniendo un mal momento en tratando de respirar. Y ahora al mirar y imaginar a Jesús en la cruz, imagínense cuando Él dice esas palabras, consumado es. Porque en ese momento la salvación fue garantizada para nosotros. En ese momento la gracia fue dada a toda la humanidad, para todos aquellos que la quieran recibir. Familia, mantengan sus ojos cerrados. Yo quiero en esta mañana tener una oración especial. Yo quiero interceder por ustedes, pero quiero interceder por la gente que no quiere aceptar a Cristo Jesús. Si tú esta mañana conoces a alguien, tal vez sea tu hermano, tu hermana, tu esposo o esposa, o tu hijo o hija, primo, un familiar o un amigo, si tú tienes a alguien que no quiere dar su vida a Jesús, que ha dejado los caminos de Dios, quiero que te pongas de pie, porque esta mañana yo quiero interceder por esa persona. Yo quiero interceder por esa persona. Quiero que como iglesia intercedamos para esas personas y pedirle a Dios que su Espíritu Santo sea derramado y que en este momento esa gente escuche la voz de Cristo Jesús. Que en este momento ellos sepan que hay un Dios que los ama. Solo puede haber un cambio real, solo puede haber una transformación real si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre, si nosotros nos dedicamos en la oración el 100%. Tenemos que ser reconocidos como la iglesia que ora y que deja que Dios obre. Oremos. Padre, aquí estamos ahorita tus hijos, Señor, y sabemos que tú eres un Dios poderoso. Sabemos que tu amor es eterno. Sabemos que tu gracia es más grande que nuestro pecado. Sabemos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, tú venciste la muerte, Padre. Y porque tú venciste la muerte, nosotros los creyentes también la vamos a vencer cuando tú regreses. Padre, en este momento nosotros traemos a tus pies, a tu altar, a tu trono, Señor. Traemos los nombres de aquellos familiares, amigos, hijos, hijas, tíos, hermanos, esposos o esposas que están luchando y todavía no quieren aceptar tu gracia. Queremos ponerlos en tus manos, Señor, y pedir en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, que toques sus corazones para que ellos entreguen sus vidas a ti. Para que ellos sepan que hay un Dios vivo que los ama y dio su vida por ellos. Que tal vez ellos están pasando por tormentas grandes, pero aún así tú estás con ellos en la tormenta y prometes rescatarlos, Señor. Prometes regresar por ellos también. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en esta iglesia, que tu Espíritu Santo sea derramado en la vida de esas personas ahorita mismo, Señor. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, ellos necesitan de ti, Señor. Así como nosotros llegamos a la esperanza, a tener esa esperanza en Cristo Jesús, pedimos que ellos también la tengan en este momento, Señor. Y que no solo oremos hoy, pero que sigamos orando para ellos. Que seamos una iglesia que intercede para los demás. Padre, yo sé que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y hoy, una vez más, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que toques los corazones de todos aquellos que se han apartado de ti o no quieren saber nada de ti, Señor. No dejes que el enemigo los gane. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos todo esto no porque lo merecemos, pero en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.